Hola, ¿qué tal? ¿Se nos oye? Se acabó la lluvia y hay silencio, dice Jules Cook, pero no, ya lo he arreglado. Se nos tiene que oír. ¿A que sí? Confirmadnos que se nos oye. Sí, el chat ahora... Bueno. Pues hola, gracias. Confirmadnos que se nos sigue oyendo, por favor. Poned, se os sigue oyendo, porque toca una cosita. Sí, se oye bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Hay mucha gente en el chat. Yo creo que es la vez que más gente hay en el chat. O sea, que luego nos escucha gente igual, pero bueno, que hay mucha gente. Muchísimas gracias a la gente del chat por la paciencia, porque este programa tenía que haber empezado a las 5, es decir, hace 1 hora y media, pero es que justo hoy se ha averiado el internet en nuestra zona y entonces pues no sabían cuándo lo iban a arreglar y bueno, estamos con un apaño aquí que hemos hecho casero que bueno, que parece que funciona bien. Y está lloviendo, nos dice Ramón Asfil, al menos en Carabanchel. Aquí también está lloviendo. Y en Bardo muchísimo. Ya lo vais a ver ahora los truenos que se oyen. Bueno, voy a hacer un poco de publicidad y empezamos ya, que ya llevamos un programa de retraso casi en duración. Les hago publicidad a los chicos del canal de La Guerra Chimpancé, que ya sabéis que han publicado en Cátedra una antología de poesía joven que se titula Un estallido. El título da muchísimo juego, os recomiendo hacer muchísimas bromas con él porque para eso está. Y también os recomiendo que lo leáis, que bueno, yo creo que va a dar que hablar y han hecho un estudio bastante intenso y pormenorizado de los poetas pues más relevantes e interesantes, no sé si me estoy metiendo en algún jardín con esto, que hay actualmente en la poesía española. Y bueno, pues eso, que hasta aquí la publi de nuestros compis de La Guerra Chimpancé. Y ahora ya sí que sí, va a llover. Hola, bueno, Elena, ¿dónde estás? Que llueve mucho. Yo estoy en Bardo, en la isla. Que es una isla, muy bien. ¿Y nos quieres decir algo más de Bardo? Donde en vez de no poder dormir por el calor, no se puede dormir por el frío. Sí, confirmo. Porque sí, yo también estoy en Bardo. Bardo es una isla que está al noreste de Noruega. Ahora en julio debe de existir este fenómeno que llaman el sol de medianoche, que es que hay la mayor, no sé si todas o la mayor parte de las horas son de luz. Y bueno, pues me hace mucha ilusión estar aquí. Qué maravilla estar en el mismo sitio, en la misma isla al mismo tiempo. ¿Verdad? Qué casualidad. Y que además llueva. Increíble. Bueno, saludamos a la gente del chat, que hoy hay muchas personas, nos hace muchísima ilusión. Está Infortunado Señor Pil, Paloma Sil, Ramón Asfil, Senencamba, Clara, Jules Cook, un montón de gente, así que genial, para que nos pongáis muchas cosas y lo que os ha ido pareciendo a vosotras y a vosotros el libro. Y bueno, voy a presentar a la persona que está conmigo en el programa de junio, que se llama Elena, como yo, Elena y Elena. Me hace muchísima ilusión porque si alguien se va a Spotify al programa 1 de Sally Rooney, siempre tenemos que nombrar a Sally Rooney, estoy casi segura de que Elena es como la primera persona que escribe en el chat en ese programa. Y además ella era la que nos había descubierto a la autora, a Sally Rooney. Entonces, pues con este programa en el que ella está aquí hablando, pues como que se cierra el círculo y para cierre de temporada es perfecto. Y aparte de eso, de que Elena está como desde los inicios del podcast, pues Elena, a ver, tengo muchas cosas que decir. Primero, la casualidad feliz y maravillosa de que estemos en la misma ciudad, tanto la de Bardo como la otra. Y ella estudió literatura inglesa y sociología en Stanford y luego más sociología, el doctorado en Harvard. Y algunos de los libros favoritos míos me los ha recomendado ella, que eso es una cosa que yo estudié en el máster de edición, que, o sea, había como un puesto de algunas editoriales top
que se llama Scout, que es una persona que está muy a la vanguardia de las novedades editoriales en otras lenguas y te las chiva. Y entonces tú, como editorial españolita, pues dices, quiero los derechos en español de este libro porque es maravilloso. Y aún en España no lo conocen. Entonces yo siempre he pensado que Elena sería una Scout estupenda. Pero bueno, como es una estupenda socióloga, pues yo creo que esa ocupación es más bonita en realidad que la de Scout, que está destinada a vender realmente. Y bueno, hasta aquí mi presentación. ¿Quieres decir algo más sobre ti que yo quizá he dicho algo más por encima? Oirán quizá que el español es y no es mi primer lenguaje, entonces es posible que a veces diga algo en inglés. Es verdad, eso es muy interesante. De eso, de hecho, nos va a dar una visión del libro, pues, diferente. Y quizás es la primera vez que se ha leído el libro en 2 lenguajes a la vez. Sí, es verdad, porque Elena ha leído el libro en inglés y yo lo he leído en español. Así que eso también puede... De hecho, hemos tenido un debate justo antes de empezar con una quizá diferencia, no sé, luego ya os preguntamos al chat a ver qué pensáis vosotros. Bueno, pues nada, en junio, en Libros Bajo el Paraguas, hemos leído Bardo, o en inglés. The Mercies. Y la autora, dila tú, que claro, dirás mejor. De Kieran Millwood Hargrave. En Bardo es la isla noruega en la que Maren vive con su familia. La Nochebuena de 1617, su padre, su hermano y su prometido salen a pescar con el resto de hombres de la isla y todos perecerán en el mar debido a una tormenta enorme. Las mujeres deberán apañárselas solas y Maren se unirá al grupo de Kirsten, que lidera la iniciativa de salir a pescar ellas mismas y no vacila en vestir pantalones, por ejemplo. Aunque el nuevo pastor que les envían, ¿no?, para la iglesia no lo ve con buenos ojos, tampoco se opone a ello. Los verdaderos problemas para las mujeres de Bardo comienzan con la llegada del comisario Absalom Cornet. Él está destinado allí para velar porque se respeten las leyes cristianas, puesto que en la región consideran que se ven amenazadas por las creencias de la cultura sami. El comisario, Absalom, viene acompañado de su mujer, Ursa, quien ha vivido siempre en Bergen muy apegada a su hermana pequeña, a la que cuidaba porque estaba enferma de los pulmones desde niña. Aunque su vida en Bergen dejó de ser la misma tras la muerte de su madre, Ursa no podía imaginarse cómo sería desenvolverse en Bardo. No está acostumbrada a limpiar, no sabe avivar el fuego ni cocinar. Cuando Maren la visita, y esto queda clarísimo, se ofrece a ayudarla y sus encuentros se hacen habituales. Aunque Ursa paga a Maren, entre ambas mujeres surgen una amistad y una intimidad cada vez más intensas. Mientras tanto, los habitantes de la isla se dividen entre las habitantes de la isla, que son en su mayoría mujeres, se dividen entre las más devotas de Dios y del comisario y el grupo de Kirsten, que además de cumplir con su asistencia a la iglesia, también se reúnen ellas semanalmente. Maren asiste a esas reuniones y Ursa trata de integrarse también. No consigue amar a su marido, en parte lo teme, y se limita a cumplir con sus obligaciones sexuales y de compañía respecto a su esposo. Con las otras mujeres y en especial con Maren se siente mejor. Será Ursa quien advierta del peligro que corren tras acompañar a su marido a una cena con el lensman John Cunningham, a quien el rey ha encargado poner orden en la región. Su marido está allí por su experiencia en torturas y juicios a mujeres acusadas de brujería. Únicamente la cuñada de Maren, procedente de la cultura sami, escapará antes de que el comisario llegue con más hombres para arrestarla. En cambio, Kirsten y la que iba a ser la suegra de Maren antes de que la tormenta se llevara a su prometido serán arrestadas, torturadas y quemadas por brujas. La siguiente será la propia Maren, pero cuando el comisario la acusa y la tortura a solas y delante de Ursa, ésta lo golpea y lo mata.
Maren y Ursa se han besado, acostado y desvelado los sentimientos tan fuertes que las unen poco antes. Sin embargo, Maren comprende que Ursa está embarazada y que, viuda, la llevarán de nuevo y a salvo a Bergen con su familia. La insta a dejarla atrás y ella decide, esto tenemos que debatirlo luego, huir, como hizo su cuñada, y ser libre. Bueno, esto de lo que Maren decide al final estaba un poco en debate, lo tratamos al final del programa. Y bueno, pues este era el resumen. Se han conectado 2 personas más que nos han saludado en el chat, Aromática, Lavanda y Sol. Y bueno, pues venga, ya entramos a por el libro. ¿Por qué hemos leído Bardo? ¿Cómo conociste Bardo y por qué te gustó y todo? Pensé que me ibas a preguntar esto y entonces intenté ir a mirar dónde lo encontré, porque yo suelo hacerme listas de libros que quiero leer. Yo no sé. Yo creo que probablemente fue algún autor de Instagram que sigo que ha publicado un libro que le gustó y luego lo puse en mi lista y luego 2 años más tarde lo leí, algo así. Pero me ha gustado por 2 razones, quizás relacionadas y probablemente ambas relacionadas con ser socióloga. Primero, porque a mí me encantan las historias que cogen eventos reales de la historia y construyen una narrativa alrededor de ellas, como que coge un hecho real al principio y un hecho real al final y luego crea una historia. Y segundo, porque está tocando temas muy sociológicos, temas de poder, temas de género, de clase, de raza y de vivir en una sociedad muy pequeña y muy claustrofóbica. Entonces, pensé que sería un buen libro para el podcast. Qué guay. A mí me ha gustado mucho, pero también la gente que lo ha leído y que me ha contado lo que le ha parecido, todos, vamos, no había una opinión mala, todas eran positivas. Nos ha gustado mucho. Hay que decir, primero, antes de entrar más, Elena ha tocado un montón de temas que luego iremos un poco viendo, pero en español, claro, la edición que yo he leído en español está publicada en la editorial Ático de los Libros, está traducido por Aitana Vega Casiano y tiene una portada muy bonita que está inspirada, ¿no? Esos patrones simétricos y coloridos que hay en la portada, que es la foto que tenemos de fondo en el programa, también en una decoración típica de Noruega que se llama Rose Maling,
Hola, vale, ahora creo. O sea, no es por el chat, es porque me sale volumen. Ajá. Ahora sí, nos dice Jules Cook. Vale, lo sentimos un montón. No sé, la wifi ha decidido volver, entonces nuestro apaño casero pues se nos ha ido. Entonces me dicen, lo siento, vale, está todo el mundo diciendo que sí. Gracias. ¿Se ha escuchado lo de la portada? Venga, ya la definitiva, nos dice Jules Cook. Gracias, Jules Cook, por los ánimos. Qué accidentado todo. Bueno, a ver, estábamos con la portada. No sé dónde nos hemos quedado, pero vaya, que el diseño de la portada en español imita. Empezando, me dice Jules Cook. Vale, pues el diseño de la portada en español, con ese colorido, esas formas florales, es un diseño que existe en Noruega que se llama Rosemaling, que en realidad lo que hace era imitar a estilos de decoración rococó europeos del siglo XVIII. Y claro, Bardo está ambientado el libro en el siglo XVII. Entonces ahí hay un pequeñito anacronismo con la portada, pero bueno, en cualquier caso queda muy bonito y es una conexión con Noruega. Así que me parecía, quiero decir que la portada del libro en español no solo es bonita, sino que está pensada y está muy cuidada, porque tiene esa vinculación con Noruega. Y entonces, ahora, después de tratar pues, el tema de la portada, íbamos a pasar, ¿no?, a los personajes y la conexión con la historia que ha puesto en valor Elena. Y vamos a escuchar lo primero de todo para abrir esa sección, un audio que nos ha enviado una lectora, ¿vale? Y esperemos que ya no haya más contratiempos. Gracias. El libro de Bardo me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante conocer esos hechos históricos. Y bueno, es tremendo que haya personas que obtengan beneficios de enviar a otras personas, incluso a la muerte. La verdad es que da terror que haya personas así. Pero bueno, está bien conocer esos hechos que ocurrieron y bueno, aunque parezca increíble saber que hay personas así. Bueno, un gran libro, muy entretenido y muy interesante conocer esos hechos históricos. Me ha gustado mucho. Bueno, estupendo lo que nos decía esta lectora para entrar a la parte real en la que se ha basado la autora, que Elena nos puede contar. Sí. Vale. Básicamente en Navidad, ¿no? En Nochebuena de 1617, los pescadores salieron a pescar en un pueblecito pequeñito, en Bardo, y de repente llegó una tormenta de la nada. Y básicamente tragó a los hombres que salieron a pescar en un golpe así, de repente. Entonces, de repente se quedaron básicamente las mujeres y los ancianos y los niñitos, que obviamente cambia la organización completamente de la sociedad. Y ahí empieza la historia. Sí, y eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado también se ha basado en los juicios de brujería que hubo a lo largo del siglo XVII, los primeros en 1621, creo. Yo así buscando un poco en internet y tal, las mujeres que nombran con nombre propio y apellidos en 1621, pues yo tengo aquí apuntado para decir sus nombres, ¿no? Mari Jorgensdatter, a la que torturaron; Kirsti, muy parecido a Kirsten; Kirsti Sorensdatter, que fue la última en morir quemada de esta hornada; Else Nutsdatter, a la que la hicieron pasar por la prueba del agua, a la que someten a Kirsten, por ejemplo. Kirsti, la real, yo he visto que estaba casada con un mercader y que ella venía de Dinamarca, y entonces la acusaron de haber aprendido
se nos oye. Vale, ahora sí, creo que sí. Y ahora se nos oye y nos irán los clics. Creo que se nos oye, vamos, yo ahora ya creo que soy una experta. Una experta en, bueno, no sé en qué. ¿Hola? Sí, Senencamba dice sí. Ya están en ello. ¿Quiénes? Ah, nada, es que no está hablando conmigo. Se oye, dice Senencamba. Vale, lo siento muchísimo. Ya, bueno, no voy a dar más explicaciones porque, o sea, lo siento, ya está. Solo me disculpo. No voy a dar explicaciones porque... Estábamos con Kirsty Sorensdatter cuando se nos cortó de nuevo la comunicación. Decíamos que Kirsty, la persona real, estuvo casada con un rico mercader y ella en realidad venía de Dinamarca. Entonces la acusaron de haber aprendido brujería en Dinamarca y haberla traído y contaminar, ¿no?, a las demás. No sé si se ha oído la parte de cómo la autora Kiran Millwood Hargrave ha visitado el monumento arquitectónico que está en Bardo, donde aparecen los nombres y apellidos de todas las víctimas de esta cacería que hubo en el siglo XVII. En total, 14 hombres samis y 77 mujeres noruegas, que esto es importante, de los que se tiene constancia con nombres y apellidos. Y Elena había dicho una razón muy interesante de que la autora no haya mezclado, o sea, haya mezclado el nombre de algunas mujeres con los apellidos de otras mujeres. Yo había leído que era para dar mayor visibilidad, ¿no? Cuantas más puedas mostrar, mejor. Y Elena ha dicho otra cosa muy interesante, dila si quieres. Sí, que como para no hacer ficción de las vidas reales de personas reales, sino por lo menos de las víctimas reales, Sí. sino de crear nuevos personajes relacionados, pero no exactamente los mismos. Sí, como un respeto también, ¿no? Ujú. Excepto con una persona que sí existió realmente con su nombre y su apellido en el siglo XVII y existe en la novela y queda retratado como una bestia, que es el lensman John Cunningham. Yo digo Cunningham así muy en español, pero Cunningham. Este señor escocés, amigo del rey, sí que existió y sí que queda, bueno, terriblemente inmortalizado en la novela. Y creo que esto era lo que se ha quedado ahí. Vale. También, hablando un poco de historia que aparece de refilón en el libro, el rey Jacobo VI, había yo investigado, se casó con Ana de Dinamarca y, o sea, se casó, pero ella tenía que venir de Dinamarca y el barco de Ana, en el que venía Ana, se retrasó por el clima y este señor, Jacobo VI, culpó a la brujería de interferir con su matrimonio. Entonces, bueno, que quiero decir que no es que surja así de la nada, ¿no? Que venía un poco de aquí, de este señor que era el rey de Escocia. Él es el que empieza, el que escribe un tratado y luego pues el rey de Dinamarca un poco como que le copia, ¿no? Esto como el contexto histórico real en el que aflora los juicios y la tormenta que pues la gente malvada conecta. Bueno, y entonces ahora ya vamos con los personajes de esta novela. Venga, todo esto ya es nuevo para todas, ya entretenido. No sé si... Kirsten. Kirsten, es verdad. El personaje de Toril, que es la mujer de la isla, como muy devota de Dios y muy piadosa y tal, que se pone del lado del comisario y de lo religioso, no me gusta mucho, no porque sea la mala, bueno, no es la mala, pero no porque sea tan odiosa, sino porque es como muy... Me parecía quizá de todos el personaje más cliché, como... Primero que es un personaje que... Hay una serie que se titula Misa Medianoche, donde también hay una mujer muy fanática de la religión, muy obsesionada, muy fiel al pastor
casi más religiosa que el propio pastor también es en una isla, misa a medianoche. Entonces, en un ambiente así opresivo, pues una persona, mujer además, muy radicalizada en este sentido, en parte quizá por su propia desesperación, ¿no? Ujú. Que, no sé, como que no tenía ninguna doblez. A mí el personaje de Toril, digo por empezar con lo negativo, es que sabes todo lo que va a hacer. Toril era un personaje que para mí no tenía ningún interés porque es necesario para la historia, pero ya, no sé, que no pasa nada porque algo sea previsible, ¿eh? Pero quizá es el personaje que más me chirriaba, porque creo que los otros personajes tienen claros y oscuros, luces y sombras. A mí el comisario me gusta. Porque ¿Qué? Perdón. Absalom, voy a ser la voz de la discordia. He hablado con varios lectores que estaban deseando que se muriera el Absalom Cornet. A ver, yo también estaba deseando que algo malo le pasara. Bueno, más que desear que algo malo le pasara, deseaba que a Ursa y a Maren les salieran bien las cosas. Lo que le pasara al comisario me daba más igual. No necesitaba que se muriera o que sufriera, pero me parece un personaje... a mí me gustaba mucho como personaje. No es que me cayera bien, pero me gustaba mucho como personaje. Me parecía que tenía mucha doblez, mucha profundidad. Creo que hay una escena en la que a mí me da pena, me da verdadera pena el comisario, que es cuando Ursa le dice que no le había contado como sus orígenes o algo así, y él le dice, nunca me has preguntado. A mí ahí me da mucha pena el comisario. O sea, yo dije, jope, a lo mejor este señor no sabe amar a una mujer y no se le ha dado ni siquiera la oportunidad. No es culpa de Ursa, pobrecita, pero en ningún momento, ya desde el principio, pues es un señor alto, como muy oscuro. Ya estamos predispuestas en su contra desde el principio. Y a lo mejor había que haberle dicho, ¿qué te pasa? No sé. Porque está enfermo. Cuéntame y desahógate. Confiésate conmigo. Te voy a escuchar, porque nadie te ha escuchado nunca. No sé. A mí el personaje de Absalom creo que está muy bien construido y yo a veces veía ahí como un poquito de, no sé, de humanidad. Sí, no le apoyo, por favor. Pero bueno, adelante. Yo no creo que estoy tan de acuerdo contigo. Adelante. También me pareció un personaje interesante, no tanto porque pensaba que alguien le debería escuchar, porque no pensaba que nadie le debería escuchar, sino porque la autora deja en esa misma escena que tú acabas de mencionar, como muestra, otra vez voy a mostrar que soy socióloga, como hay como un trasfondo como sociológico y social detrás, en parte de lo que hace. Dice que creció como un hijo de alguien que cuida a ovejas. Sí. Y que estaba en una isla tan pequeña como en la que están ahora y que construyeron una iglesia y era limpia y olía de velas y era como el sitio más bonito, bueno, no sé, finest, sí. no sé cómo se traduciría. El sitio mejor en el que él había estado. Y luego el sacerdote de ahí lo cogió en mano, que su deber era ir a cazar brujas, literal. Entonces se nota como, bueno, que la forma en la que Absalom ha tomado sus propias decisiones hasta cierto punto, y luego también decisiones han sido tomadas o oportunidades han sido ofrecidas a él como opcional, quizá. Las condiciones eran interesantes. Sí, pero bueno, yo quería eso, cuando me dijeron que estaban deseando que muriera, a mí me dio un poco de pena. Es que es horrible. No se le da ninguna oportunidad a este personaje.
Pero bueno, que sí que, o sea, a ver, que estoy de acuerdo. Era por un poco arrojar un poco de luz sobre él, si es posible. El John Cunningham, este sí que es un bicho malo. Y como no sabemos nada que le pueda dar un poco de perdón, pues nada, pues ahí se queda, malo, condenado. Pero Absalom. Y bueno, ¿y Maren, Ursa? Maren Ursa. ¿Y Kirsten? Bueno, Kirsten me parece la personaje más interesante de todos. Ujú. Creo que secretamente es como la tercera protagonista de la historia. Está como metida en todo y es obviamente la que más alternativa es, ¿no? Y es la que la condena a la tortura. Sí. Y la escritora misma no tenían tanta independencia como tienen en su libro las mujeres después de la tormenta, pero antes de que llegara el Sí, el otro pastor, ¿no? Absalom. Bueno, el otro pastor y especialmente sí. Absalom. Ajá. Pero creo que ella es como la líder de esa probablemente libertad creativa que ha tomado la escritora para hablar básicamente de feminismo y de empoderamiento temporal de la mujer y todo eso. Sí. Pero Maren y Ursa, pues lo que a mí más me parece interesante es lo que te conté antes, Sí, cuéntalo. que Ursa no estaba en la primera versión de este libro. Entonces no sé qué piensan las personas que están escuchando de cómo sería el libro sin Ursa, que ahora mismo es literalmente 50% más o menos del libro. Entonces, ¿qué aporta ella a la historia? Sí, si alguien del chat nos quiere contar lo que piensa, pues es interesante. Yo no me imagino el libro sin Ursa. Sí. A mí o sea, me parece... Creo que Ursa le da al libro una parte menos... Le quita didáctica al libro, o le quita didáctica evidente. O sea, le quita como... Hace que sea menos evidente que el libro nos está enseñando cosas. Porque, no sé, creo que Maren o Kirsten sí que traen con ellas una enseñanza mayor que Ursa quizá, ¿no? Que es un personaje, pues... También Ursa creo que es un personaje que conocemos, como podía ser el de Absalom, pero de otra manera, ¿no? O sea, que conocíamos, que se ha usado más veces, pues una rica en comparación con las demás, de clase más alta que el resto y tonta, pero no tonta de manera... No es... Es que no es fácil. Ha crecido para otra vida. Claro, efectivamente, no es que Ursa sea tonta, es que si no te han enseñado a cocinar, pues es que evidentemente no puedes saber tú. O si no te han enseñado a hacer el fuego, pues tampoco vas a saber de manera independiente. Entonces, bueno, pues Maren la enseña y, bueno, aprende. También me gusta mucho que dicen que en varios momentos, de manera elegante, se nos dice que Ursa pues tiene más curvas que otros personajes. Y no sé, me parece que está introducido de una manera muy natural y muy agradable. Sí. Y eso también me gusta. A mí creo que Absalom es mi personaje favorito en cuanto a construcción del personaje. Y Ursa es mi personaje favorito en cuanto a quién me cae bien. Dina también me gusta mucho. Sí. Pero bueno, es fácil que en cuanto a construcción, pero es fácil que te guste Dina, creo yo, en cuanto a construcción, porque es muy fascinante, ¿no? La exótica, la diferente. Aparte de Kirsten es la diferente, pero una diferencia como más históricamente conocida. Pero Dina tiene ese punto que, bueno, luego hablamos de los Samis un poco y de Dina y qué representa. ¿Y Maren? Y Maren, yo supongo que Maren es la más protagonista, ¿no? Es con la que empieza la novela, con la que acaba también. Y como personaje está bien. Está bien, sí. O sea, pero yo estoy de acuerdo, sin como mucho de que... Sí, como, it's fine. Sí.
Lo que Maren trae, yo creo, bueno, aparte de obviamente ser la protagonista, es que ella es la que más demuestra como el duelo, como las emociones y las emociones más fuertes y cómo Ujú. se sienten en el cuerpo, todos vienen de Maren. Y esa es una parte del libro que a mí me gusta mucho. Sí, Maren a lo mejor muestra cosas como que le pasan a ella, pero que son más colectivas, mientras que Ursa, que también tiene parte de emociones, son unas emociones muy de dentro, claro, porque también porque tiene que mantener relaciones con Absalón y el frío que pasa en Bardo frente a lo agradable que era su existencia en Bergen. Ursa me parece que habla de unas emociones como muy físicas, muy apegadas a, pues, al cuerpo y a la intimidad individual. Y vivo con miedo a que nos digan que se nos va de internet. Bueno, y yo tenía, ahora pasando a las mujeres, porque también creo que las mujeres en sí pueden verse como un personaje, en el sentido de que se apoyan, ¿no? Yo creo que la autora quiere mostrar, o a mí me lo parece, quiere mostrar distintas maneras en las que las mujeres entre sí se tienen que apoyar y tejer redes entre ellas al margen de la existencia normativa patriarcal, quizá, para salir adelante y para sobrevivir de una manera un poquito menos incómoda que a lo que las tienen sometidas habitualmente. A mí me parece, no sé, es que me dio mucha rabia, pero entendí que la autora quería mostrar estas redes de apoyo cuando Kirsten está siendo quemada y le gritan las mujeres, también las que la han condenado y la han señalado, las fanáticas le gritan que respire hondo para que así con el humo se desmaye y sufra menos. Sí. Es que me dio mucha rabia porque dije, mira, ahora la quieres apoyar. O sea, no haberla delatado, ¿sabes? Esa es la parte, esa escena es la parte para mí más poderosa de la historia. Te he dicho que es raro que yo llore en la segunda vez leyendo un libro y en este caso fue precisamente en ese momento porque, bueno, es obviamente da rabia, pero a la vez, volviendo al tema que tú tenías antes de que, no recuerdo su nombre, pero la muy piedosa no tiene profundidad realmente como personaje, es un momento donde todas las mujeres tienen profundidad, donde se ve que se les ha ido las manos, como tenían sus miedos, estaban intentando, bueno, todo el mundo en este libro está intentando crear orden en un mundo caótico siempre y luego más caótico después de la tormenta. Han ido por esta ruta, gente más poderosa de otras partes del país o del mundo, básicamente lo han cogido así y ya no tienen ningún poder las mujeres de pararlo. Solo de intentar que la víctima sufra un poquito menos. Sí. Y bueno, no solo es algo muy de ahora, no solo me recuerda de varias cosas sucediendo en este mundo, sino que me pareció como una escena muy, muy, muy poderosa. Sí, pero sí, eso, yo vi que en distintos momentos del libro pues hay alguna mujer le echa una mano a otra, aunque no sean amigas necesariamente, porque Ursa y Maren, por ejemplo, no son amigas al principio. Sí. Y Maren, cuando decide ayudar a Ursa, no lo hace por amistad inicialmente. O, por ejemplo, incluso cuando Ursa acompaña a Absalón a la fortaleza, donde se encuentran con el Lensman, también me parece que la mujer del Lensman, que parece que está un poco desquiciada allí, la pobre mujer, así como presa, un poco locatis, no sé, la ponen así un poco como desesperada, o yo lo entendí así. También creo que intenta acercarse a Ursa o ayudarla o, no sé, echarle una mano. Entonces, mujeres muy distintas intentan apoyarse entre sí como pueden, a veces bien, a veces no tan bien. Y eso
creo que también quiere decir algo más que simplemente la propia historia, ¿no? Que la autora está queriendo decir, pues, algo más que quizá se ha estado haciendo o probablemente se haya estado haciendo durante toda la historia, aunque no sea lo que se estudia y lo que llena nombres propios y, ¿no? y grandes acontecimientos. Y me acordaba también, frente a esta red de apoyos, mejores o peores, que hay en Bardo o en The Mercies, me acordaba de un libro que también se apoya en cosas históricas y luego alrededor de estas teje una ficción, que es La joven de la perla. Yo no sé si tú has leído ese libro. Hace muchos años. Sí, yo también, pero ahí, por ejemplo, recuerdo, claro, ahí había un hombre que fascina a una mujer que entra al servicio de una casa, y luego está la esposa de este señor, que es verdad que queda retratada en el libro como una señora que es un poco caprichosa, que tiene muchos hijos y que no tiene muy buen carácter. Entonces no te resulta simpática especialmente la mujer del pintor. Pero claro, ¿qué pasaría si con esta revisión que hay ahora, ¿no? de estas mujeres que han sido retratadas de una manera regular en la ficción también, si contaran ellas la historia, ¿no? ¿Qué contaría la mujer de Vermeer en La joven de la perla? Con todos esos niños a su cuidado, con su marido pasando bastante de ella y encaprichado, porque es encaprichado, no es otra cosa, de una criada, pues sería muy distinta la historia y probablemente muy triste. Y bueno, pues eso, porque me había acordado de La joven de la perla y de que ahí, por ejemplo, las mujeres no se apoyan especialmente, porque se oponen. La criada de La joven de la perla, que es la protagonista, se opone a la mujer del pintor. Entonces, bueno, me gusta que se haya avanzado un poco en la ficción en este sentido. Voy a hacer una cosa. Si quieres hablar de... ¿quieres decir algo más como de Kirsten, de cómo ella, pues por ejemplo, una cosa que es muy evidente, pero yo creo que está muy bien que la autora lo cuente, que ella viste pantalones porque es más cómodo para las labores que ella necesita hacer como mujer o como ser humano? O sea... Voy un momento a enchufar el ordenador. Ok. Sí, pues Kirsten básicamente pasa de muchas de las normas porque puede, porque su esposo, su marido se nota como sutilmente que han tenido una relación muy especial donde él le ha enseñado cosas que las mujeres no deberían saber. Bueno, no deberían saber, entre comillas. Y solo así pueden, por lo menos en la narrativa ficticia, sí, es gracias a eso. Si Kirsten no hubiera tomado la iniciativa. Si ella no hubiera sabido cómo pescar, incluso queriendo pescar, si no hubiera sabido cómo pescar, se habrían muerto de hambre enteras. Entonces... a mí me parece, o sea, entrando ya a feminismo, así nombrándolo con todas las letras, me parece que otra cosa que queda muy de manifiesto es que como la historia es un relato que se ha hecho desde el punto de vista mayoritariamente de los hombres, y cómo el relato ha estado siempre en manos de los hombres y cómo la mujer ha dependido siempre del relato de los hombres. Y me parece que hay una escena cuando a Ursa le han enviado una carta desde de su casa, y es que Ursa no sabe leer, es que es Absalom quien le tiene que leer las cartas, y eso es tan frustrante, o sea, tan descorazonador, que incluso para que Ursa sepa de la gente con la que tiene los mayores vínculos dependa del relato de un hombre, porque él le lee la carta pero también le dice un poco así como por encima las noticias, no sé, como que yo ahí vi muy claro que claro, si eso está pasando en la intimidad, ¿cómo no va a pasar a nivel social, ¿no? Que los hombres están y han estado filtrando toda la información de lo que pasaba. Igual que Absalom le filtra a Ursa toda la información de lo que pasa en su casa, hasta que no le lee literalmente la carta, como porque ella se lo pide casi fatal.
y no se la lee Ujú. entera, luego la tira al fuego. Es que me parece como que Todas. en esa escena Ujú. está recogido no solo la escena en sí, sino toda la historia, todo Ujú. el relato de la historia en general. Y nosotras somos Ursa, escuchando la Ujú. historia de los reyes y todo eso. No sé. Y luego también al hilo del feminismo, creo que está muy bien recogido y de manera muy elegante cómo estas redes de apoyos y de cuidados excluyen a la mujer Sami. O sea, no hay apoyos para esa mujer, que es un poco, ¿no? Como lo que pasó con las feministas negras, por ejemplo, que reclamaban su... O sea, que hay muchos feminismos, porque no es igual el feminismo o las reivindicaciones de una mujer blanca que las reivindicaciones que pueda tener una mujer negra en cuanto a la discriminación que han sufrido una y otra. Que sí, que las dos han sufrido discriminación por ser mujer, pero es que la negra pues lleva encima una carga terrible, igual que la lleva Dina. Es que a Dina no la apoya nadie, es que esto parece terrible. Está totalmente aislada, sí. Mm. Mm. Entonces creo que ahí se ve muy bien en Dina la doble discriminación a las personas. No sé, tú habías comentado que te interesaba por lo de la raza. No sé si quieres contar Sí, algo. bueno, raza o etnicidad. Simplemente Sí. creo que le dio a la autora una oportunidad de hablar de justo eso, la exclusión doble de esta mujer. Ojalá hubieran habido más personajes en vez de como Mm. que solo fuera realmente una ahí metida, como que solo pueda aportar un punto de vista realmente, pero claro, no todo puede ser no puede estar todo en un libro. Claro, no da para tantos personajes, supongo. Pero las relaciones entre ella y su suegra y cómo van cambiando, creo que es una de las partes más tristes del libro, como la madre se va, o sea, la madre de Maren, se va amargando y se va enturbiando su forma de pensar en ¿qué es nuera? Su nuera, que parece que al principio se llevaban decentemente bien. Sí, también con Maren, pero también han perdido la intimidad. Parece. Uh-huh. Y luego como el cambio repentino dentro de la familia y luego como la continuación de discriminación fuera de la familia. Por luego, ¿cómo interpretamos el final del libro? También quería decir, perdón, volviendo a... Es que a mí esto... bueno, volviendo al hilo de lo del relato que ha estado siempre en manos de los hombres. O sea, es que también eso, no sé si la autora quiere llegar tan lejos, pero yo sí, porque me interesa. O sea, no es solo el relato histórico, sino que es el relato religioso. O sea, es que la religión también nos la cuentan siempre los hombres. Es que las mujeres no pueden dar misa, no pueden... y en la religión cristiana, no voy a hablar de las otras porque las conozco menos, pero vamos, bueno, en el Islam tampoco conozco yo a mujeres que interpreten el Corán y que estén allí, en fin. Bueno, pero la cristiana, que sí que la conozco un poco más, las mujeres no hacen nada. O sea, rezar, pero escuchan lo que los hombres tienen que decir. Es que la Biblia es todo lo que un señor dice y Dios, por supuesto, se habla de él con mayúscula. A nadie se le ocurre, y no es un masculino genérico. Pues mientras eso siga siendo así, pues estamos un poco en el siglo XVII y anteriores. No sé, a mí es que yo eso no lo pensé solo con el relato histórico, sino con el relato religioso, que es que tiene tela, porque la religión, pues no sé, se supone que propugna unos valores que se caen si lo examinas desde esta óptica. Claro. Pero bueno, pues nada. Mientras siga habiendo papas y solo sean hombres. En la película de Cónclave se ve muy bien porque solo hay hombres, básicamente, y salen algunas mujeres, pero siempre salen, a propósito, claro, siempre salen como haciendo las camas, poniendo la mesa, como posibles destinatarias de la lujuria de los hombres que hay por allí, que son todos curas, y por tanto se supone que pues no
tienen relaciones con mujeres, pero sorpresa. Entonces, bueno, pues eso, para eso están las mujeres en la iglesia. Perdón, ya está. Ya no Creo que sería digo nada más. importante remarcar que hay otros tipos de cristianidad Sí. donde sí que juegan un papel mayor las mujeres, Ujú. pero es verdad que en el catolicismo es así. Ujú. Y también es verdad que en general las mujeres juegan un menor papel. Pero sí, yo creo que está claro que la autora quiere hablar de la religión y cómo puede ser un arma del patriarcado y de poder en general. Y otra vez, volviendo a un tema que es mi tema, como una manera de poner orden en un mundo caótico, con luego las repercusiones que puede tener para la gente, que es un poco diferente, de alguna forma o de otra. Ujú. A una lectora le llamaba la atención, y a mí también me llamó la atención, pero luego sencillamente seguí leyendo, que hablaban del Sabbat, que es un término más bien judío, ¿no? Para cuando los días que hay que ir a la iglesia, o que no, o que hay que trabajar, o que no se trabaja, tal. ¿Sabes? O sea, en la novela hablan del Sabbat. Las mujeres de Bardo tienen en mente el Sabbat, mientras que los católicos no. Es interesante. En inglés se usa mucho la palabra Sabbath para hablar del domingo entre la gente cristiana. Sí, como la festividad de... Claro, también es verdad que eso, que no son católicos exactamente, porque eso, los pastores... ¿no? Bueno, yo no sé si el pastor... No estoy segura. Yo tampoco estoy segura, ahora mismo estoy empezando a tener muchas dudas. No lo sé. Bueno, es un pastor, entonces no es católico. Claro, seguro. no es católico, es cristiano, pero no católico. Entonces, a lo mejor sí que en esa vertiente del cristianismo sí que usan. Y si dices que en inglés se utiliza mucho. Sí, pues, se usan, sí, quizá eso es una cosa de traducción, porque es una palabra muy común en todas las religiones cristianas. Otra palabra que no han traducido es la iglesia, lo que llamaríamos iglesia. No lo llaman iglesia nunca, lo llaman kirke. Sí. Que yo no sé, yo creo que a mí me gusta que eso no lo traduzcan, porque le da un halo de sobrecogimiento cuando van a la kirke. Lo sientes muy... te fascina y te da miedo a la vez. Como otro, sí. Sí. Lo que es denaturaliza o algo así. Sí, eso es, sí. Imagino que es la palabra que se usa en el idioma original. Allí, vaya, noruego, allí lo llamarían así. Sí, Ajá, sí. Pero no lo sé. Y bueno, luego pasando ¿a qué? Al colonialismo, maybe, ya que hemos nombrado a Dina, que es Sami y que por tanto sufre una doble discriminación. Es verdad lo que cuentan, esto es otra cosa, bueno, histórica, lo que cuentan de la parte de los tambores Sami, que, o sea, sí que se confiscaron durante estos juicios, sí que se confiscaron varios tambores Samis, y aunque Dina no es que tenga uno, pero sí que parece que conoce a un hombre que, sobre todo al hilo de los funerales, utiliza un tambor. Y bueno, sí que me parece que hay, aparte de la doble discriminación de Dina, que se ve muy bien en la falta de apoyos por parte de las mujeres, también creo que el colonialismo es una de las... No, bueno, Elena sabe más de esto que yo, bastante más, pero yo creo que es como una de las causas de muchísimos problemas actuales. Y en el libro también, muy de refilón, se ve que las personas que han ido allí a juzgar y a condenar a esta gente son escoceses. Claro. O sea, porque John Cunningham era escocés, la autora lo ha cogido de la realidad. Pero es que escoja a Absalom como escocés, también, que es que además no sabe noruego, no lo habla bien, y sin embargo es el que está imponiendo, ¿no?, el orden, lo que decías antes, y el que ejerce el poder. Pero es escocés. Sí, claro, demuestra como otro tipo de, no sé si llamarlo colonialismo, pero como diferencias de poder entre países en diferentes partes de la historia, que todo eso, yo no conozco muy bien la situación política de
la parte norte de Noruega en este momento, pero por lo que entiendo, había turbulencia. Los escoceses querían poder, quizá los Dinamarca. Los daneses. Sí, los daneses, perdón. También como querían algo, o sea, que hay como el contexto del pueblo y luego hay el contexto de como toda la sociedad más amplia alrededor. Y todo está como tumultuoso. Y todos están peleando por poder de diferentes formas. Y enlazando con lo del poder, entramos me contabas antes de empezar como la parte política. ¿Quieres hablar de eso? Y que sea tu gran momento. Pues bueno, quizá está relacionado con lo político, pero lo más interesante para mí de este libro es cómo la autora habla de las narrativas colectivas, que luego se vuelven políticas, que es la razón que están relacionadas. Entonces, desde el principio del libro se habla de que la tormenta entra, no sé cómo se llama en español, pero como un finger snap. Y luego dice, así es como hablarán. Otra vez estoy como parafraseando porque no conozco. Te he pasado el párrafo si lo quieres leer. Pero ok. Sí, si quieres, si no, cuéntalo. Voy a encontrarlo. Pero como así es como lo hablarán. Luego más tarde, dicen, creo que están las mujeres mirando al mar y dicen, igual que ella, las demás deben de sentir cierto consuelo en que todas se encuentran en el mismo punto de la bahía plana, como si todas mirasen a través de los mismos ojos, agrupados en un mismo campo de visión. La tormenta snap. Luego chasquean los dedos. No recuerda quién fue la primera en hacerlo. Tal vez fue Toril o Kirsten. Quizá fuese ella. Concuerdan en ese relato, en ese abrir y cerrar de ojos, como por accidente, aunque resulte cobarde. Está segura de que la desprecian por ello, igual que ella aborrece a las demás. Se lo pasan de unas a otras para no tener que recordar de verdad que los barcos estaban allí hasta que dejaron de estarlo. Entonces ahí está hablando más como del duelo y otra vez de intentar de poner orden en caos, de contar una historia conjunta que hace que sea menos doloroso, porque este libro trata totalmente del duelo y de cómo de terrible se siente el duelo. Contando una historia que lo hace más como digerible, básicamente. Pero luego viene otra historia, que es la historia de las brujas. Y esa historia se va como también se va como compartiendo a través de la sociedad del pueblo, pasando de mujer a mujer, hasta el punto de que, y esta es una razón que creo que Ursa es tan importante, hasta el punto que hay momentos donde Maren también cae, donde ella dice, pero la tormenta pasó tan rápido. Quizás sí es verdad que Kirsten es bruja, no lo dice en esas palabras, pero eso es lo que está como sugiriendo. Sí. La pesca sí que cogimos tantos pescados, ¿cómo es posible que fue así? Y Ursa tiene que decirle, pero no fue mágicamente que cogieron los pescados, tenían las redes para cogerlas y las mujeres están mintiendo. Pero si Ursa no estuviera ahí, incluso Maren, que es la ultra protagonista de esta historia y por lo tanto con quien estamos, como la voz que más es nuestra, va rodando con esta narrativa colectiva. Sí, también hay un momento que Maren entra en la habitación de Dina y ve objetos que pertenecían a Dina y también le da un poco de miedo, ¿no? Por si Dina pues hacía cosas que no, con las runas y las piedras. De repente, aunque conoce a Dina y aunque no ha tenido como preocupaciones y aunque las runas y tal ya han sido parte de la vida, se asusta. Y se asusta por esta narrativa colectiva, que no es la misma que esta de la tormenta, pero claramente están relacionadas. Cómo se vuelve una narrativa grupal para no tener que pensar tanto, no tener que sufrir tanto, pero luego se puede ir de las manos, como ya hemos mencionado. Entonces, esa es una cosa que pensaba que era muy importante mencionar.
creo que eso es lo que yo más quería mencionar. ¿Y de la clase? ¿Querías decir algo? Sí, o sea, hemos hablado un poquito mucho de género, que creo que es lo principal con lo que trata este libro. Hemos hablado un poquito de raza o etnicidad, y luego de la clase social, y hablamos de Absalom. Pero también es evidente que la razón por la que persiguen a las personas que persiguen no es solo porque son más independientes, o quizás está relacionado que es que también tienen más dinero y tienen mejores condiciones de vivir, y tienen, en el caso de la casi suegra de Myron, tienen la mejor casa del pueblo, y Absalom quiere vivir ahí, y ese es su plan, es coger a esta mujer como bruja, matarla y vivir en su espacio. Luego una de las mujeres de Kirsten, dice, claro que ha tenido ayuda del diablo o quien sea, ¿cómo puede mantener una casa tan grande de otra forma? Entonces eso también está como ahí súper metido, esta idea de tanto de envidia de clase como de usar otros tipos de poder para coger las pertenencias de otros y ponerlos como más abajo, aplastarlos. Usa también como entra como alguien de otra clase, también aporta otra vista a eso. Sí, más amable quizá. Más amable, sí, pero aún así hay todos estos momentos, ¿no? Donde ella mete la pata, básicamente. Sí, pero bueno, ahí no te cae mal, ¿no? Esa diferencia de clase, no te cae mal el privilegiado. Claro. Sí. Yo tenía aquí también apuntado el hecho de que sucede en una isla, que es una cosa que has dicho tú antes un poco, ¿no? De la sociedad claustrofóbica. Kieran Millwood Hargrave, la autora, en una entrevista que leí por ahí, decía que el hecho de que sea en una isla le parecía también muy interesante en sí mismo, porque de las islas no es tan fácil irse. Y claro, contaba la autora en esa entrevista que Bardo se tarda en recorrer de un lado a otro 20 minutos a pie. Entonces, claro, es que eso es una locura. Y yo ahí también me acordaba de ti, pero me acordaba de ti porque creo que una vez me contaste que estabas estudiando las comunidades, o sea, qué pasaba cuando las relaciones eran no de uno contra uno, ni tampoco en un grupo enorme, sino... Me quiere sonar como en grupos medianos. Medianos. No lo sé, pero, o sea, no sé, a mí también me parecía muy interesante lo de la isla y pensé que ahí podías tener muchas cosas que decir. Y me voy un momento y ahora ya te dejo hablar, perdón. Pero en Juego de Tronos voy a también levantar un monumento como Absalom. En Juego de Tronos hay una trama que a la gente no le gustaba especialmente, que era la trama de la familia Greyjoy, que son, bueno, pues Theon Greyjoy es un bastardo que se ha criado con los protagonistas de la historia y hay un momento en el que vuelve con su familia que vive en unas islas. Y en esas islas tienen sus propios juegos de tronos, sus propios tejemanejes de poder, y también ha habido muertes y hay personas que se disputan el puesto de mandar en esa pequeña comunidad que son las islas. Entonces a mí me parecía, o sea, entiendo que no caen bien esos personajes, pero me parecía un poco contradictorio que a la gente no le gusta, a gente que son mis amigos, que a la gente no le gustara la trama de los Greyjoy porque era como un mini Juego de Tronos dentro de Juego de Tronos. O sea, allí también estaba pasando una historia súper interesante de relaciones de poder y de gente intentando sobrevivir en un mundo muy salvaje en el que todos quieren prosperar y como un microcosmos, ¿no? De la historia grande. Y me parecía súper interesante la trama Greyjoy, no tanto como la trama principal, porque había menos variedad en los personajes, pero bueno, y creo que creo que las islas aquí tienen un papel, pues, no sé, muy relevante como espacio, porque facilitan que sea una comunidad, pues eso, pequeña y claustrofóbica, lo que has dicho antes. Claro, sí, todo el mundo tiene que relacionarse con todo el mundo. Yo creo que, o sea, yo no recuerdo hablar de estudiar. Yo creo que era en relaciones de amistad, quizá, que no tienen tanto que ver. Ok. Sí, posiblemente. Pero los antropólogos especialmente suelen estudiar
bueno, hay diferentes razones y algunas racistas, pero suelen estudiar o han solido estudiar a comunidades en islas y comunidades como alejadas de diferentes formas porque ofrecen como un microcosm, Sí, un microcosmos, lo que he dicho de los Greyjoy. Claro, exactamente, de la sociedad más grande. Aquí tenemos algo interesante porque en la primera parte del libro tenemos ese microcosm y sentimos agudamente la claustrofobia de Maren y asumimos que también de muchos otros personajes, pero luego viene gente de afuera y entra y cambia todo. Entonces crea un nuevo microcosmo, una nueva sociedad con la que tienen que lidiar. Entonces tiene como ambas partes, como tanto la parte de observar a este grupito y cómo se hacen la vida y cómo se pelean porque no pueden huirse los unos de los otros y tienen que depender los unos de los otros, y también qué sucede cuando nueva gente entra. Sí. Sí, bueno, pues eso. No sé si quieres decir algo más de esta parte como más de política, clase, poder. Pues algo que me ha parecido interesante, es algo más pequeñito, es que Ursa consistentemente tiene menos poder del que piensa que ella tiene. Y no es que piense que tiene mucho poder, pero hay momento tras momento donde ella dice como, yo hablaré con mi marido, es verdad, o estarás a salvo, cuanto más cerca de mí estarás más a salvo, etcétera. Y evidentemente vemos incluso hasta el último, como la última escena dramática, digamos, antes del puro final, que no tiene razón, que realmente ella no es muy ingenua, no sabe realmente cómo opera el mundo, se va dando cuenta obviamente a través del tiempo, pero que realmente tiene incluso menos poder del que ella piensa que tiene. Realmente como la vista de las relaciones entre hombres y mujeres en este libro es un poco devastadora. No hay, en parte porque todos murieron, obviamente, pero la mayoría, pero no hay como buenos ejemplos de buenas relaciones entre hombres y mujeres. Sí, es que claro, aparece, esa es la parte, no hemos hablado de la parte de la relación entre Ursa y Maren, pero claro, es que si la relación heterosexual era lo que tiene Ursa, como no vas a ser, siendo mujer, quiero decir, siendo hombre no sé, pero siendo mujer, como no vas a, o sea, es que a mí también me gustarían las mujeres, porque es donde encuentras un mínimo de, pues una mano amiga, aunque sea. Y lo que encuentras en la alternativa es horrible, es muy incómodo. No digo que fuera como, no digo que ellas lo entendieran, ¿no? Como una violación, pero yo sí lo entiendo así. Entonces, claro. Claro, bueno, y algo interesante de la relación entre Absalom y Ursula es que no es como, entre comillas, abusiva de la forma que quizá uno esperaría de un relato así. Él no le pega, no. Claro, eso sería muy fácil. Hay incluso una escena donde Maren ve los moratones de Ursa y Ursa dice, esto no fue violencia, porque es muy brusco. Claro. Y siente un afecto que tenemos que entender que no es afecto de la forma que nos gustaría. Pero, claro, no es la forma fácil de pensar en esa relación. Es un tipo de poder y un tipo de como abuso mucho más cultural, ¿no? Cultural y histórico, ¿no? Y mucho más sutil. O sea, no es que Absalom sea asqueroso, sino que vive en un momento y en unas circunstancias de clase que no es justificable, no le justifico. Pero que eso, que no es un tío que va pegando por la vida, que desprecia a su mujer. Simplemente no piensa en ella. Eso, sí. No le importa nada. Como ella, como ser humano. Ser como propia. Que vemos obviamente también con lo de tirar todas las cartas al fuego. Sí, totalmente. Por ejemplo. Y se habla mucho, y otra vez no sé cómo se dice en la versión en español, pero se habla del tenderness con el que Absalom trata a Ursa. Sí, creo que es ternura. La besa con ternura, sí, etcétera. Creo que es y hay ternura. algo como
asqueroso. Sí, hay algo, Repulsivo, pero no sé. una ternura asquerosa, ¿no? En vez de... Y luego se contrapone la ternura de Maren en el momento donde se acuestan levemente. Que me pareció interesante también. Sí. Y bueno, pues pasamos al estilo, Sí. que es como la parte penúltima. Cuéntanos si quieres lo de la tercera persona, limitada. No, simplemente yo sentí en unos momentos, y tengo que ser un poquito crítica, aunque me gusta mucho esta historia, que la autora quería ser narradora estilo siglo XIX, yo no Sí. sé tanto la literatura española, quería ser un poco más didáctica, quería contarnos cosas, quería tener su propia opinión, Sí. pero como había escogido por otras diversas razones la tercera persona limitada, que va cambiando de Maren a Ursa. A Ursa, sí. A veces habían como frases que para mí no cuadraban totalmente. Explicamos la tercera, por explicar por si acaso, la tercera persona limitada sería, pues eso, que cuando está focalizada en Maren, sabemos perfectamente lo que piensa y siente Maren, pero no sabemos lo que piensan y sienten otros personajes, incluida Ursa. Y cuando cambia a Ursa, sabemos lo que piensa y siente Ursa, pero no lo que piensan y sienten otros personajes, incluida Maren, que es como la otra que aparece. Exactamente, sí. Entonces, no es tanto que yo pienso que quería meter otras perspectivas como Kirsten o Absalom, sino que creo que quería meter su propia perspectiva. O, bueno, la perspectiva de una narradora creada como por la historia. Sí. Y entonces creo que estaba como peleando un poco con eso a través del libro. Sí. Sí, yo teníamos, aparte de hablar de esto, yo tenía aquí, pues se valora el lirismo del libro. Yo creo que en español, a mí me ha parecido lírico en español. Creo que una cosa que hace, por lo menos en español, muy bien son las comparaciones. Hay muchas comparaciones. Hay muchísimas. Yo no era consciente de cuántas había. Fue cuando me puse a preparar el podcast que vi que eran un montón. Y el hecho de que no me hubiera dado cuenta de que había tantísimas leyéndolo, pues es algo muy positivo porque no queda recargado y sin embargo están ahí. Tengo apuntados para traer ahora como ejemplos. Los hombres bajaron por la roca como insectos oscuros, veloces y brillantes. Esto me parece fantástica la imagen porque no es muy impresionista, es un borrón, ¿no? Y luego las que te dan muy bien la idea de cómo se está viendo la escena, cómo lo estás viendo, te transporta muy bien, porque no lo ves nítido por el clima y la situación de caos que hay. Las nubes y las olas, cómo se funden, como un rebaño que duerme, que me parece muy bonito, muy fluffy, no sé, muy suave. Luego, por traer otro tipo de comparaciones, tengo aquí los omóplatos de Ursa como olas en su espalda cuando Maren la está mirando, y al revés, cuando Ursa está mirando a Maren, hay un momento que Maren está como desesperada porque algo la asusta y dice la narración, como un zorro en una trampa. Entonces hay constantemente comparaciones muy, muy lúcidas para transmitirte lo que está viendo, sintiendo o incluso oyendo otro personaje. Yo también escribí una que voy a parafrasear, obviamente. Dice, hablando de Ursa, echa de menos a su vida en Bergen tan imposiblemente como el paisaje echa de menos a los árboles. Oh, eso es muy bueno. Como alguien que he vivido en tantos sitios, echando de menos a tantos otros sitios, es como una forma tan perfecta de describir, que también, muestra el sentimiento y también como basado en el paisaje en el que están. Sí, en Noruega, en esta parte que realmente deja de haber árboles, tan al norte. Exactamente. Sí. Sí, está muy, muy bien. Y no sé si quieres hablar algo de la ballena, que es la imagen con la que el libro abre y cierra. Sí, bueno, creo que te dije que quería hablarlo, pero realmente no tengo mucho que hablar. Es una de las partes que no logré como totalmente llegar a una conclusión. Creo que es muy poderoso. Yo creo que es una imagen. Surge una y otra vez. Sí. Pero no he logrado como captarlo totalmente. Yo
creo que es eso, que es una imagen que tiene muchísima fuerza, unido a que Maren sueña con ello, a la parte esta onírica, como más trascendental también. No sé, creo que recoge muy bien como todo el tono, porque también enlaza con Noruega, enlaza con el lugar, con la vida salvaje de ese lugar, pero también enlaza con la parte, no de brujería, pero bueno, como más exótica, ¿no? En cuanto a algo que comprendes, que te da miedo y te fascina al mismo tiempo, algo sublime en ese sentido. Sí. Creo que está muy bien elegido el símbolo y al mismo tiempo es aplastantemente sencillo, o sea, porque es una ballena, todo el mundo sabe lo que es una ballena, entonces creo que va muy, muy en la línea de las comparaciones estas que no son complejas, claro, pero tampoco son simples, o sea, todo lo claro. contrario de uno y de otro, ¿no? Son aplastantes, Sí. perfectas, no sé. De verdad creo que aquí se muestra que la escritora ha sido escritora para niños. Porque aunque está hablando de temas muy profundos y los está hablando muy bien, pero también tiene una forma de como unir el liricismo con lo sencillo, lo fácil de entender, que creo que es lo que hacen los mejores escritores de libros para niños. Sí, estoy de acuerdo. Y vamos a la pregunta de Senencamba del principio del... The Mercies. Sí, porque en inglés se titula The Mercies. En español es obvio porque se titula Bardo. Así que vamos a hablar de The Mercies. Yo me pregunto por qué se ha cambiado, entonces no podemos hablar de eso también. Sí. The Mercies, no sé si tú sabes la traducción, sería algo como las misericordias. Sí. Se habla de The Mercies of God, las misericordias del Señor. Mostrar compasión, perdón a alguien cuando tienes el poder para castigarlos. Que se supone que Dios es lo que hace. Surge varias veces en el libro, principalmente hablado por el pastor, que habla de The Mercies of God, como para hablar de que Dios básicamente escoge quién perdonar, escoge qué hacer, etc. Y yo creo que tiene como ese sentimiento de como ironía, o sea, ella está siendo crítica con este título. Claro. No hay The Mercies of God para esta autora, ni The Mercies of Nature tampoco. La naturaleza es, aunque tiene sus momentos de libertad, es como algo que no tiene piedad. Entonces, eso es como creo la parte más fácil de entender del título. Pero luego yo creo que hay como, ¿de dónde sale mercy? Entonces, como, ¿dónde en esta comunidad sale mercy? Y creo que sale relacionado con lo que tú habías dicho hacia el principio, de mujer a mujer, en pequeños momentos, como cuando Maren ayuda a Dina, o como cuando Ursa y Maren se ayudan. Y luego hay un momento puro al final, cuando Maren está, luego tenemos que hablar del final, pero Maren está caminando y dice que incluso reza por Absalom. En este momento incluso reza por Absalom. Entonces, aunque quizá mi análisis no está perfectamente montado, creo que hay algo ahí de que el mercy realmente se encuentra en otras partes del mundo y de la sociedad y la comunidad. Sí. Y no en Dios. Definitivamente no. Sí, totalmente de acuerdo. Contigo y con la autora. Pero mi pregunta es, ¿por qué la cambiaron? Pues yo creo que si lo tradujeran al español por misericordia o las misericordias o incluso podrían cambiarlo a piedad, sonaría poco atractivo para un público joven, fresco, femenino también. Claro. Sonaría siglo XIX. Hay un libro de Galdós que se titula Misericordia. Y ahí queda bien, ahí te lo esperas. Y en cambio Bardo, pues nos guste o no, es un nombre exótico. Aparece la O, yo la he llamado la O tachada, terriblemente. La O he buscado justo antes de empezar cómo se llama, la O con barra oblicua. La O de Bardo no es la O, es la O con barra oblicua. Y eso unido al Rose Malin de la portada en español, me parece que va en la misma línea de un poquito exótico, fresco,
o sea, a mí no me importa lo de Bardo, Ujú. pero la isla de las mujeres. Ya, sí, por eso yo lo de la isla de las mujeres lo he eliminado de Claro. todas, todo el porque me rato. parece muy solo hablo me de parece Bardo. como, mírale, es Sí. feminista. Sí, 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 a mí lo de la isla de las una mujeres forma no me como gusta muy nada. fácil que no me gusta tampoco. Sí, Cuando totalmente. The Mercies es un nombre tan complejo Ujú. que aunque fuera Bardo, me habría gustado otro Bardo tipo de Bardo a mí me subtítulo, gusta. quizá. La isla de las mujeres me parece propaganda. O sea, no sé, no es necesario. El libro, si lo lees, ya es feminista, no hace falta que lo digas tan Claro. obvio. Es mucho más elegante. Mm, ¿Y vamos al final? sí. Bueno, yo he leído el resumen según mi interpretación, pero Melena me acaba de contar que, bueno, pues que hay otras interpretaciones del final. Cuéntalas si Bueno. quieres. Yo creo que no hay, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que al final, puro final, cuando hay la puntuación final, hay una interpretación. Pero donde Elena y yo nos sorprendimos, quizá, es un poco antes. Entonces, pensando en el capítulo 40, el último capítulo, ¿qué exactamente está haciendo o pensando Maren cuando deja a Ursa y empieza a caminar? Entonces, ¿quieres mencionar lo que tú pensabas? O sea, yo creo que yo pensaba, hasta hoy, si la gente del chat yo creo que ya está un poco haciendo otras cosas, pero bueno, por si alguien, cuando nos escuche alguien que lo piense durante unos segundos, yo pensaba hasta hoy que Maren iba a huir, iba a buscar a Dina y a su sobrino, y porque es como un anhelo no resuelto también, y ya está, se iba a huir a vivir a los bosques y se va. Ya está, fin de mi interpretación muy sencilla, muy fácil. Ya. Y yo, como yo lo entendí, es que está pensando en suicidarse. Suicidarse como no por depresión, aunque ha estado muy deprimida todo el libro, se tiene que decir, que este libro también trata de depresión, sino para evitar una muerte peor. Nos dice Jules Cook que ella también, pero abre la puerta al suicidio, ¿no? Eso me ha dicho Elena. Bueno, sí, exactamente. Yo pensaba, antes de todo lo de Ursa, cuando tal, antes de esta escena, sí, pero luego ya... Pero no, es evidente que sí, Elena me lo ha demostrado. Sí, que se pone el vestido amarillo. Claro, y nadie huye con un vestido amarillo, que está como llamando la atención sobre ti. Y me parece un final muy poderoso, que está pensando en la ballena una última vez, que está pensando en las rocas, en qué le pasará, cómo se irá lejos hacia el norte, se supone, donde estará la roca magnética esta de la que están hablando. Pero luego ya cambia de idea. Aunque creo que hay alguna gente que piensa que se suicida, o que por lo menos que al final no podemos saber. Yo creo que es bastante evidente, en mi opinión. En mi opinión, era obvio que no. Que en ese último párrafo hay como la última tuerca. Sí, vuelta de tuerca. Y decide ir a encontrar a con Dina y con su sobrino. Bueno, pues Jules Cook nos ha confirmado que ella también veía la puerta abierta. Y vamos a terminar ya, sí que sí, antes del poema, ¿tenías algunas recomendaciones? Sí, una persona que nos escucha o que le escucha preguntó qué más podía leer. Y yo tengo un libro que sí he leído y un libro que no he leído. Okay. El libro que no he leído es el segundo libro de esta escritora, que ya está en su tercer libro, de hecho, pero creo que el tercero es más diferente, que se llama en español El árbol de la danza, y trata históricamente de esa enfermedad de baile que sucedió en Francia en el siglo quizá XVI, cuando la gente en algún pueblo, varios pueblos, no recuerdo, simplemente empezó a bailar hasta literalmente morir agotados. Yo no lo he leído, está como en mi lista ahora para leer, porque creo que tiene muy buena pinta. El libro que sí he leído, y a mí me gustó incluso más que The Mercies, que creo que te mencioné de hecho, pero era muy largo para este programa, se llama Un río helado, por Ariel
Lawhon, creo. Lawhon. Es Vale, posible. sí. Luego Elena lo puede Sí, buscar. bueno, el río helado. Un río helado. Un río helado. Un río helado que trata de algo real que sucedió, que fue creo que fue como un asesinato en Maine, en el estado de Maine, en la costa este de Estados Unidos. Ujú. También muy temprano en la historia colonial de Estados Unidos. Ujú. Y trata de una mujer que creo que es una de las mujeres que ayuda a dar luz a otras mujeres. Ajá. No sé. Matrona se llama. Matrona, sí. Que está como intentando de ver qué está pasando. Y también está basado en diarios, en este caso diarios reales de una mujer Ujú. en una época donde los diarios no eran especialmente comunes, especialmente para mujeres, que como hemos visto con Ursa ni siquiera podían leer. Sí. Y me ha encantado ese libro. Qué bien. Pues muchas Lo gracias. recomiendo. Qué bien. Ariel Lawhon. Sí, Lawhon. Sí, estoy viendo. Ujú. Y yo no lo he leído y así que no me atrevo a recomendarlo. Y tampoco, quiero decir, tampoco lo he investigado mucho, pero sobre los juicios que hubo en Bardo, hay otro libro escrito por una mujer llamada Anya Bergman que se titula Las brujas de Bardo, literalmente. Este libro se centra más en los juicios posteriores, no en el siglo XVII, pero más adelante. Nos dice Jules Cook como nuestra amiga de El libro de la almohada. Bueno, es que leímos un libro fascinante de una mujer en el siglo X en Japón que tenía un diario también y era increíble. El diario era tan simpática, tan pija y tan simpática. Bueno, pues gracias por las recomendaciones. Vamos a ir con el poema. Elena lo va a leer en inglés porque el poema originalmente está escrito en inglés. Luego yo lo leo en español y con eso terminamos. Antes voy a presentar a la poeta. La poeta se llama Adrienne Rich. Ella es estadounidense del siglo XX. Fue una mujer, o sea, ya murió. Fue una mujer, creo que murió en el 2012, creo. Sí. Fue una mujer muy activista como poeta, como feminista. También contra el racismo, contra la ocupación de Israel. O sea, le dio a todo. Bueno, a todo no sé, pero a muchas de las luchas que hoy siguen estando bastante de actualidad. Y esta mujer también escribió ensayo, por supuesto, no solo es poeta, y desarrolló, lo voy a describir regular, supongo, porque no la he estudiado en profundidad, pero me parece interesante porque creo que también están muy relacionados con Bardo. Habló de como 3 términos. Uno es la heterosexualidad obligatoria, que en esta idea de ella viene a decir que la heterosexualidad no es algo necesariamente natural, sino que es una institución política y cultural que impuesta de manera súper conveniente para subordinar a las mujeres. O sea, a los hombres les viene mejor que seamos heterosexuales, digamos, ¿no? Para tenernos bajo su dominio y siendo, pues, dependiendo en ciertos aspectos de ellos. Frente a esta heterosexualidad obligatoria que entiende Adrienne Rich, ella propone, por un lado, la existencia lesbiana, que sería como una ruptura contra el mandato de lo hetero y contra la norma, ¿no? que nos organiza a la manera más bien heterosexual. Y por otro lado, el continuo, es que no sé cómo traducirlo, no sé si continuo lésbico o quizá mejor continuo lesbiano, que es pues cómo ha habido históricamente, como ocurre en Bardo, o sea, cómo las mujeres han tenido relaciones a lo largo de la historia, no tiene por qué ser sexuales, pero sí como, pues, de intimidad o de creatividad o de apoyo, unas relaciones que han hecho posible su supervivencia en un mundo, pues, en el que, pues, como el que se nos presenta en Bardo, donde, o sea, yo no sé qué habría sido de Ursa, de no ser por la comunidad, no solo Maren, sino también cuando la aceptan en las reuniones semanales, por ejemplo. O qué habría sido de cualquiera de las mujeres de Bardo si Kirsten no las hubiera sacado a pescar. O qué habría sido de Kirsten si otras mujeres no se le hubieran unido al ir a pescar. Y frente a eso, bueno, pues los hombres hacen sus propias
normas y relatos y tal, pero ellas estamos todo el rato como hormiguitas así, haciendo cositas. Bueno, en fin, que me parecía que se relacionaba mucho con Bardo estos conceptos. Y el poema, en español se titula Después de 20 años, y me recordaba, o sea, podemos imaginarnos, dado que Ursa está embarazada y Dina ha tenido un bebé, pues podemos imaginarnos que las mujeres de las que habla el poema son Ursa y Dina. Y bueno, cuando lo leas y lo escucháis, dice Paloma Sil que muchas gracias por las recomendaciones de los libros. Cuando lo leáis, pensad en Ursa y Dina, y a mí me parece que tiene mucho sentido. Entonces, primero lo lee Elena y luego lo leo yo. Gracias por estar aquí. Por tenerme aquí. Me ha hecho mucha ilusión. Sí, muy emocionante. Bueno, after 20 years, two women sit at a table by a window. Light breaks unevenly on both of them. Their talk is striking of sparks which passerbys in the street observe as a glitter in the glass of that window. Two men in the prime of life. Their babies are old enough to have babies. Loneliness has been part of their story for 20 years, the dark edge of the clever tongue, the obscure underside of the imagination. It is snow and thunder in the street. While they speak, the lightning flashes purple. It is strange to be so many women, eating and drinking at the same table, those who bathed their children in the same basin, who kept their secrets from each other, walked the floors of their lives in separate rooms, and flow into history now as the women of their time living in the prime of life, as in a city where nothing is forbidden and nothing is permanent. Vale, después de 20 años. Dos mujeres sentadas a la mesa junto a una ventana. La luz cae de forma desigual sobre ambas. Su conversación echa chispas que observan los transeúntes en la calle, como si fuera un centelleo en el cristal de la ventana. Dos mujeres en la flor de la vida. Sus hijos son lo suficientemente mayores para tener hijos. La soledad ha sido parte de su historia durante 20 años. De la aguda lengua, el lado oscuro de la imaginación. Nieva y truena en la calle. Mientras hablan, el relámpago destella púrpura. Resulta extraño ser tantas mujeres, comiendo y bebiendo en la misma mesa, las que bañaron a sus niños en la misma palangana, las que no se contaron sus secretos, las que recorrieron los suelos de sus vidas en habitaciones separadas, y desembocan ahora en la historia como mujeres de su tiempo, viviendo en la flor de la vida, como en una ciudad en la que nada está prohibido y nada permanece.